cáncer de vejiga. Buenas noches, doctor. Bueno, comenzamos diciendo que el cáncer de vejiga es uno de los cánceres que más rápidamente prolifera, más rápidamente crece, y es uno de los más malignos y los que más mata gente hoy en día. Tiene una prevalencia de fíjense, frecuentemente en hombres que en mujeres, con frecuencia entre 55 a 73 años y más frecuente en el sexo masculino. ¿Quiénes tienen más predisposición? Los que trabajan en imprentas, los que trabajan con pinturas y los que manipulan metales como el hierro, el aluminio, el plomo. Pero fíjense, aquí está hoy en día una de las causas más importantes y más frecuentes del cáncer de vejiga, que es el tabaco, el cigarro. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Les cuento. El abuelo de mi mujer, ese hombre, desde que lo conocí, siempre vivió con su charuto. Este hombre es del oriente, ya murió a los 94 años, y él se hacía su cigarro del tabaco que cosechaba y nunca dejó el tabaco y nunca presentó ningún problema. Él murió de viejo, 94 años, pero en la literatura médica, en el libro de Campbell de urología, está de que el compuesto químico del tabaco se refiere a la alfa y la beta naftilamina, que se encuentran en los 90 kilogramos del tabaco, lo manipulan, le introducen sustancias químicas, hay mentolados, hay negros, en fin, hay diferentes tipos de cigarrillos, ¿verdad? Y de diferente calidad. Entonces, esas manipulaciones químicas son las que causan prácticamente los problemas cáncer de vejiga. Entonces, la alfa y la beta naftilamina son los que van a atacar a nivel del núcleo, ¿no es cierto?, de la célula vesical, causando una alteración en el ADN. Entonces, una célula se transforma y comienza la transformación, pero al ritmo acelerado. Por eso que el cáncer de vejiga, una vez se diagnostica, se manifiesta clínicamente, hay que resolverlo y hay que operarlo rápidamente. Bueno, también la esquistosomiasis. La esquistosomiasis es una de las patologías que más predispone al cáncer de vejiga. Tenemos las frecuentes infecciones urinarias, también sería una causa para el cáncer de vejiga. Entonces tenemos el carcinoma epidermoide. Dentro de los antecedentes personales del cáncer de vejiga, fíjense, son formaciones. Ustedes conocen el coliflor, ¿no es cierto? El brócoli. Ni más ni menos. Comienza como un arbolito a crecer, pero eso se va diseminando rápidamente en la mucosa de la vejiga. Esto no les voy a preguntar, pero esto sí. Fíjense los estadios del cáncer de vejiga y quiero que anoten y lo marquen. Aquí está el carcinoma in situ, el TEA afecta a la mucosa vesical, el T1 afecta la mucosa y submucosa de la vejiga y el T2 llega, fíjense, hasta la muscular superficial. Entonces, jóvenes, el cáncer hasta el estadio T2, al T2, se cura. Se cura mediante, vamos a ir a hablar más adelante, mediante una quimioterapia, principalmente mediante la instilación de BCG. ¿Ya? Entonces ustedes saben que el cáncer, sin hacer cirugía, sin hacer cistectomías radicales, cistectomías parciales, clínicamente, utilizando un medicamento como la BCG, se cura. Pero cuando pasa al T3, que comprende ya
la musculatura profunda. Ustedes saben, pase. Como que ustedes saben que existe la muscular superficial. Son fibras longitudinales internas y externas. Tenemos la circular media. Entonces, cuando llega la longitudinal interna, hasta ahí se cura. Pero cuando llega a la circular o a la longitudinal externa, prácticamente el cáncer ya no se cura con el uso de la BCG. Entonces, ya cuando llega a comprometer la muscular profunda, ya la grasa perivesical, que es el T3B, y el T4, que envía prácticamente metástasis a distancia, hasta ahí llega. Este cáncer mata rapidito. Esta es otra clasificación. Bien. ¿Qué podemos decir de la fisiopatología? El desarrollo del cáncer puede dividirse en dos ramas: los uroteliales y los no uroteliales. Los tumores uroteliales se presentan por lesiones y proliferación de las células normalmente en el endometrio vesical. Se encuentra en forma exofítica o sólida o sin papilas. Y la estructura histológica en general es papilar con alteraciones de la polaridad del tamaño. Esto prácticamente está reducido en lo que ustedes afectan el núcleo de la célula al núcleo, aquí no dice núcleo, al núcleo de la célula, compromete el ADN y por el ADN llega a transformar la célula vesical y de ahí prácticamente comienza la diseminación. Pero los no uroteliales, estos se presentan por medio de estructuras contiguas, o sea, por vecindad, los no uroteliales, ¿entiendes? Por vecindad. Tenemos el carcinoma epidermoide, el adenocarcinoma, son tumores mixtos e indiferenciados por metástasis de otros tumores como linfoma, ¿se acuerdan del feocromocitoma? ¿Qué es el feocromocitoma? Y los endometriomas y sarcomas, entonces son los que vienen de otro lado a afectar la vejiga, ¿cierto? Entonces tenemos los tumores de la vejiga urinaria, aquí está, tenemos los tumores uroteliales, el papiloma invertido, el papiloma esofítico, tumores uroteliales del tallo potencial maligno, carcinoma urotelial, carcinoma in situ y carcinoma epidermoide. O sea, esto es importante, el 95% tienen origen epitelial y solamente un 5% son de origen mesenquimatoso. Pero esta clasificación es importante. ¿Cómo va la progresión en el cáncer de vejiga? Toda infección, una infección urinaria frecuente en la vejiga, ¿puede desencadenar un cáncer? Bueno. ¿Se acuerdan cuando hablábamos nosotros del divertículo vesical? Que si se forma un cálculo y ese cálculo está en contacto permanente con la mucosa vesical, puede alterar a nivel de la mucosa la estructura histológica y desencadenar un cáncer de vejiga. Factores de riesgo de fondo, ya sabemos, la pintura, el cigarro, lesiones de genes durante la vida celular, pase joven. Existe displasia, metaplasia, la formación de tumores en la superficie vesical y existen, por supuesto, alteración de genes supresores. Estos son marcadores tumorales, el P53, el BTA y el antígeno de Lewis. Esto prácticamente rodéenlo y márquenlo. Estos son buenos. Estas son las capas de la pared vesical que son importantes que ustedes las aprendan al estudiar el cáncer de vejiga. Tenemos la adventicia, aquí tenemos nosotros, el cáncer va desde adentro hacia afuera, ¿no es cierto? Entonces tenemos la mucosa, tenemos el epitelio de transición y la lámina propia. Luego viene, aquí está la submucosa, aquí está el músculo detrusor con sus tres capas, la longitudinal interna, la circular media y la longitudinal externa. El cáncer se cura cuando llega hasta la muscular superficial o muscular media, pero cuando llega a la muscular profunda no hay manera, y peor si llega prácticamente a la serosa y a la adventicia, ¿cierto? Aquí está, fíjense el carcinoma urotelial. Tenemos el carcinoma papular, fíjense, como una plantita. Esto es un carcinoma papular infiltrante que está penetrando en la pared de la vejiga, en
la vejiga. Este es un carcinoma plano no infiltrante y este es un carcinoma plano infiltrante. Este cáncer, estos son los más feos. Estos son los más feos, que dan mucho que hacer, los que tienen mayor avance en su crecimiento. Fíjense el carcinoma papilar. Presenta como una plantita, vean, es un carcinoma papular. En la imagen, fíjense, lamentablemente, no sé si ustedes ven, esto ve, es como un coliflor, ¿no es cierto? Como una plantita, como un tumor acuminado, color pálido con pólipos y sangre, es muy sangrante. Tiene un núcleo central, puede medir de 1 centímetro a 5 centímetros, fíjense. Así se ve la imagen en la cistoscopía. Pasen. Fíjense. ¿Quieren que lo apunte bien ahí? Deja su la pausa. Esto es lo que nosotros vemos en una cistoscopía. Y prácticamente cuando vemos, ya nomás nosotros tenemos que hacer la biopsia para la calificación. Y nunca decir a la paciente, venga si quiere el próximo mes. No, señor, esta cirugía es ya, no ahorita, por supuesto, no es una emergencia, pero no puede esperar mucho tiempo, porque el avance, el crecimiento es rápido. Vean ahí cómo se ve. Por eso es que cuando cualquier cosa, cualquier infección, cualquier irritación a nivel de vejiga, prácticamente sangra. Fíjense las imágenes. Es muy sangrante este cáncer, por eso es que hay ese concepto que yo les decía, ¿no es cierto? Toda hematuria macroscópica silenciosa es sinónimo de cáncer de vía urinaria mientras no se demuestre lo contrario. Ayer operé un cáncer de riñón de un esposo de una doctora, de un médico que fue mi compañera de curso en Sucre. Ahí está en la sala, mañana seguramente van a hacer práctica ustedes con ese paciente, creo que vaya a la práctica. Y les voy a mostrar el riñón del señor que le saqué y por qué tuvo esa hematuria. Y ustedes van a ver cómo es la fortaleza de la gente que trabaja. Ayer lo operé, hoy día estaba chalín el hombre caminando como si nada me hubiese pasado. Es mucha la fortaleza de alguna gente. Fíjense que tenemos el grado 1, aquí tenemos el carcinoma infiltrante, aquí tenemos carcinoma plano no infiltrante y aquí tenemos el grado 3, carcinoma plano infiltrante. Estos son los más feos, son los más graves. Tenemos el carcinoma in situ. Carcinoma in situ quiere decir que está localizado. Es una lesión plana de alto grado que compromete la mucosa en la cual se ve protegida, granulosa o engrosada y no produce ninguna masa intraluminal, pero gran expresión grasa y afecta a la muscular, llega a la muscular. El carcinoma epidermoide presenta una irritación con una infección crónica, son carcinomas mixtos, presentan tumores fungosos, infiltrantes, invasores o ulcerosos. El adenocarcinoma se origina por restos del uraco. ¿Se acuerdan del uraco? Es de la vejiga, ¿no es cierto?, que se comunica con el ombligo cuando no se cierra, y hay quistes de uraco que el niño puede presentar alguna secreción y se comprime y prácticamente eso es orina, ¿verdad? Entonces está dentro de las anomalías congénitas de la vejiga. Entonces puede haber metaplasia intestinal, puede ser invasivo, que es muy agresivo, si existe por supuesto cuando hay metástasis. El sarcoma es un carcinoma de células pequeñas, origen de células neuroendocrinas, que corresponde prácticamente al menos 1% de los tumores de cáncer de vejiga. Compromete las células musculares, son grandes masas de 10 a 15 centímetros, son blandos, carnosos, son características del sarcoma. Aquí está el cuadro clínico. Pues el cuadro clínico puede comenzar por cualquiera de estos síntomas.
puede presentar una fístula rectovesical con su característica típica. El síntoma patognomónico es la neumaturia, que es aire cuando orina. Puede presentar pérdida de peso, anemia, hay polaquiuria, disuria, hay hematuria macroscópica, puede haber una cistitis, puede ocasionar una obstrucción ureteral. ¿Cuándo va a ocasionar? Cuando el cáncer se ubica a nivel del trígono y crece y puede ocluir uno de los meatos ureterales. Si ocluye el meato ureteral, va a ocasionar una hidronefrosis, lo va a comprimir o lo va a tapar el meato, ¿no es cierto? Y puede llegar a una anuria si compromete los dos meatos. Buenas noches, paz. Y si hay un daño renal, lógicamente va a haber una hidronefrosis, ¿no es cierto? En el examen físico tenemos que hacer un examen físico minucioso, principalmente de la parte abdominal. ¿Por qué? Tenemos que palpar si hay un endurecimiento o no a nivel de la pared vesical y ver más o menos si existiera algún endurecimiento en la pared vesical, habría que pensar en un carcinoma infiltrante. En los estadios avanzados hay dolor óseo y dolor abdominal, y en el cáncer con metástasis puede haber cáncer pulmonar ahí aparece. Esto anótense. El ganglio de Virchow es propio del cáncer de vejiga. El ganglio de Virchow. Nosotros, los urólogos, ¿cómo sabemos que podemos nosotros operar o hacer esa cistectomía? Cuando el cáncer es infiltrante y llega a comprometer la muscular profunda, no adelanta que yo haga radioterapia, no adelanta. Lo que hay que hacer, ¿por qué? Porque el paciente va a salir con la misma sintomatología, va a presentar hematuria macroscópica, hematuria, y no se imaginan jóvenes, como es un cáncer que avanza y crece rápidamente, esa hematuria macroscópica o incita a la familia a que busque ayuda del vecindario de la familia para las donaciones de sangre. Se tiene que reponer toda esa sangre que se pierde. Miren, acaban con todo el vecindario y no hay quien le ponga tanta sangre que pierde en el cáncer de vejiga. ¿Por qué? Porque si compromete la pared muscular profunda y hemos dicho que la diseminación es rápida, van a ver las imágenes jóvenes. Entonces, prácticamente el hombre es paciente de una sangre viva. ¿Puede morir anémico desangrado? Claro que sí. Aunque no ocurre eso, ¿qué hay que hacer? Transfusiones sanguíneas, tenemos que reponer la sangre que se pierde. Entonces, para evitar que se desangre el paciente, nosotros los urólogos nos vemos obligados a hacer una cistectomía radical. Y viendo el endurecimiento de la pared vesical, nosotros, para ver si esa vejiga es extirpable o no es extirpable, ponemos al paciente bajo sedación y el paciente sedado, nosotros, si es mujer, hacemos un tacto vaginal y hacemos una palpación manual. Si la vejiga se mueve, esa vejiga va a salir. Pero si la vejiga no se mueve,